And he cried at the end of it every time, and so I just left it on the record to cry because it was a very real emotion, you know. Michael Jackson y Quincy Jones crearon una de las colaboraciones musicales más legendarias, Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos. Pero detrás de la música, los rumores sobre su relación han persistido durante décadas. Sus diferencias artísticas han sido públicas. ¿Pero podría haber secretos más profundos que causaran su ruptura? También se ha especulado durante años sobre la sexualidad de Quincy Jones y, a sus 91 años, por fin se ha sincerado. ¿Cuál es la verdad? Mira el video para averiguarlo. ¿Te gusta el personaje de Quincy Jones? Comenta A más abajo si la respuesta es afirmativa. Antes de sumergirnos en la historia, tenemos que echar un vistazo a la vida de Quincy Jones y su relación con Michael Jackson. Empezando por la historia de la infancia de Quincy Jones y su camino hasta convertirse en una leyenda. Los primeros años de Quincy Jones, aunque Quincy Jones nació en Chicago, Illinois, el 14 de marzo de 1933, pasó la mayor parte de su infancia en Seattle, Washington. Durante su penúltimo año de instituto, empezó a estudiar trompeta y, a los 12 años, se unió a un cuarteto de gospel. El Berklee College of Music, situado en Boston, Massachusetts, fue la institución donde continuó sus estudios musicales. Durante su estancia allí, se le permitió ir de gira con la banda de Lionel Hampton, donde tocaba la trompeta, hacía arreglos musicales y ocasionalmente tocaba el piano. Cuando se fue a Nueva York en 1951 con la intención de seguir una carrera musical, enseguida se labró una reputación como arreglista. A mediados de la década de 1950, ya estaba arreglando y grabando música para una gran variedad de músicos, como Sarah Vaughan, Ray Charles, Count Basie, Duke Ellington y Dinah Washington, entre otros. En 1956, Quincy Jones ya tocaba la trompeta y trabajaba como director musical de la Dizzy Gillespie Band cuando estaban de gira por Sudamérica y Oriente Medio. Esta gira fue financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Inmediatamente después de regresar a su ciudad natal, empezó a grabar su álbum debut para ABC Paramount Records como director de orquesta. En 1957, Quincy se trasladó a París, donde estudió composición musical con profesores de renombre. Además, fue contratado por Berklee Discs, distribuidor francés de Mercury Records, en calidad de director musical. Tras completar su labor como director musical del musical de jazz Free and Easy, de Harold Arlen, Quincy volvió a la carretera. París fue la última parada de la gira europea en febrero de 1960. Gracias a la colaboración de músicos del espectáculo, creó su propia Big Band, que incluía a 18 intérpretes y sus familias. Durante sus actuaciones en Europa y Estados Unidos, fueron recibidos por un público extasiado y aclamados por la crítica de todo el mundo. Desgraciadamente, los ingresos de los conciertos no fueron suficientes para financiar un conjunto de músicos tan grande, y la banda acabó disolviéndose, lo que supuso para Quincy un importante endeudamiento. Quincy Jones comenzó su carrera en Nueva York como director musical de Mercury Records tras recibir un préstamo personal de Irving Green, el jefe de Mercury Records, para ayudarle con sus dificultades financieras antes de su llegada allí. Fue en 1964 cuando fue nombrado vicepresidente de Mercury Records, lo que le convirtió en el primer afroamericano en ocupar un puesto administrativo de este tipo en una discográfica controlada por blancos. Ese mismo año, Quincy decidió investigar las bandas sonoras de cine, un tipo de música que hasta entonces había sido mayoritariamente inaccesible para los músicos negros. Sidney Lumet, el director de El Prestamista, le extendió una invitación para crear la partitura de la película. Quincy Jones dejó Mercury Records y se trasladó a Los Ángeles tras la finalización de El Prestamista, que fue un gran éxito. Al componer la banda sonora de la película The Slender Thread, protagonizada por Sidney Poitier, se convirtió en un compositor muy solicitado. En los 5 años siguientes compuso música para varias películas, entre las que se incluyen Walk, Don't Run, In the Heat of the Night, A Dandy in Aspic, The Lost Man, Cactus Flower y The Getaway.
hasta la fecha. Ha creado la música de un total de 33 grandes películas. Además, compuso los temas musicales de varias series de televisión, como Ironside, que fue el primer programa de televisión en incluir un tema compuesto con un sintetizador, Sanford and Son y The Bill Cosby Show. Su compromiso social se extendió también a las décadas de 1960 y 1970. La misión de la Operación Canasta de Pan del Dr. Martin Luther King Jr. era fomentar el crecimiento económico en los centros urbanos, y él fue un firme defensor de la iniciativa. Quincy formó parte de la junta del grupo People United to Save Humanity, PUSH, fundado por el reverendo Jesse Jackson. Tras el fallecimiento del Dr. Martin Luther King Jr. no había abandonado su carrera como artista discográfico, aunque era compositor de cine, activista y productor de televisión. De 1969 a 1981, grabó una serie de álbumes que tuvieron tanto éxito que fueron galardonados con Grammys, y se publicó en 1973. Su continuación, Body Heat, vendió más de 1 millón de copias y se mantuvo entre los 5 primeros puestos de las listas durante 6 meses. Este increíble éxito estuvo a punto de terminar en agosto de 1974. ¿A qué se debe este acontecimiento? ¿Cómo afecta a la psique de Quincy? ¿Y cuál será la trayectoria de su carrera a partir de entonces? Averiguémoslo. Suceso potencialmente mortal. Un aneurisma cerebral potencialmente mortal, que se produce cuando los vasos sanguíneos del cerebro revientan, era la afección que sufría Quincy Jones en ese momento. Tras 2 importantes intervenciones quirúrgicas y un periodo de recuperación de 6 meses, volvió al trabajo con un compromiso renovado. Por otro lado, se avecinaban nuevas dificultades. Tras una fructífera serie de colaboraciones con Michael Jackson, Quincy Jones debutó como director en 1985, cuando fue coproductor de la adaptación de Steven Spielberg de la novela de Alice Walker El color púrpura. La película fue nominada a 11 premios de la Academia, y fue la responsable de presentar al público por primera vez a Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey. En 1993, Quincy Jones y David Salzman organizaron un concierto titulado An American Reunion para conmemorar la toma de posesión del presidente Bill Clinton. Tras esta ocasión, se unieron para crear una empresa a la que denominaron Quincy Jones / David Salzman Entertainment QDE. En esta cooperación también participó Time Warner Incorporated. Quincy es el codirector ejecutivo y presidente de la empresa, especializada en la producción de programas multimedia para diversas tecnologías, como la televisión y distintas formas de cine. QD también es responsable de la publicación de Vibe Magazine y de la producción de la conocida sitcom de la NBC, The Fresh Prince of Bel-Air. Quincy es el presidente y consejero delegado de Quest Broadcasting, una de las mayores empresas de radiodifusión propiedad de minorías de Estados Unidos. Al mismo tiempo, es propietario de su sello discográfico, llamado Quest Records. Back on the Block y Q's Juke Joint fueron 2 de los álbumes con los que alcanzó el éxito durante la década de 1990. Quincy Jones ostenta el récord de nominaciones a los Grammy en la historia de los premios, con un total de 80 nominaciones y 28 victorias. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le ha honrado con el premio humanitario Gene Herschelt, así como con un premio Emmy, 7 nominaciones al Oscar y 7 candidaturas al premio de la Academia. Tanto su vida como su carrera fueron destacadas en la película Escuchad, The Lives of Quincy Jones, estrenada por Warner Brothers en 1990. En 2000 publicó el libro Q, The Autobiography of Quincy Jones. En 2000 publicó The Complete Quincy Jones, My Journey and Passions, un maravilloso libro que reflexiona sobre su vida y su obra. Responsables de algunos de los éxitos musicales de mayor repercusión económica en la historia de la música pop, su colaboración no estuvo exenta de dificultades. ¿Qué ocurrió entre estas 2 leyendas? Ya se han dado las razones de sus diferentes direcciones artísticas. Pero, ¿qué más se esconde detrás? Sigamos viendo. A pesar de sus increíbles logros, ambos se enfrentaron a menudo.
Conflictos entre Michael Jackson y Quincy Jones. El año 1978 marcó el inicio de su asociación, que comenzó en el plató de The Wiz. Juntos contribuyeron decisivamente a dar forma al sonido característico de Michael Jackson durante toda la década de 1980. Off the Wall, Thriller y Bad fueron solo algunos de los álbumes que Jackson publicó durante esta década y que le ayudaron a dominar el panorama musical. Sin embargo, tras una década de éxitos, interrumpieron inesperadamente su colaboración y empezaron a separarse el uno del otro. ¿Cuál fue la causa de esta ruptura abrupta e irreversible? Tanto Michael como Quincy mantenían una estrecha relación laboral cuando trabajaban juntos en la grabación de Off the Wall y Thriller. Sus diferencias artísticas parecían ser la fuerza motriz de su capacidad para crear música innovadora. En el estudio de grabación, había una dinámica de tira y afloja. Michael insistía en buscar sonidos más contemporáneos y Quincy se inclinaba por técnicas más convencionales. Durante los primeros tiempos de su colaboración, se ha afirmado que Quincy Jones tenía un enfoque más autoritario y menos colaborativo de su trabajo. Esta dinámica queda demostrada por un hecho notable que ocurrió durante las sesiones de grabación del álbum Thriller. Según el testimonio de un testigo, al entrar en el estudio, toda la atención se concentró en la ventana de cristal. Quincy Jones fue visto pateando lo que parecía ser un montón de trapos que estaban tirados en el suelo. Lo hacía violentamente desde detrás del cristal, con una maldición. Quincy ordenó a todo el mundo que guardara silencio y afirmó que no debía haber chirridos. Resultó que el montón de trapos era Michael Jackson, que había estado aportando sus característicos whoops, clicks y chirridos a una nueva canción que estaban grabando con el nombre de Billie Jean. A pesar de ello, Quincy estaba decidido a desmontar el tema, y tras pasar horas intentando convencer a Michael de que siguiera su camino, este se irritó cada vez más. La tensión llegó a tal punto que Jones perdió la calma y tomó violentas represalias contra Jackson. Tras este acalorado incidente, Michael cooperó con las indicaciones de Quincy, y Billie Jean pasó a convertirse en el gran éxito que hoy conocemos. Las tensiones entre Quincy y Michael no hicieron más que aumentar con el paso del tiempo, a pesar de que Thriller fue un enorme éxito y recibió elogios generalizados tras su debut. Al parecer, solicitó que los premios a los productores para los que Quincy Jones estaba nominado le fueran concedidos directamente a él en lugar de a Quincy. A pesar de que Quincy estaba reconocido como productor del álbum junto a Michael en las notas de presentación, Bob Jones, que fue publicista de Michael antes de que falleciera, afirmó en su biografía de 2000 que el rey ejerció mucha presión para evitar que Quincy recibiera el Grammy. En ningún caso quiso colaborar con Quincy Jones ni con ninguna otra persona en el candelero. A pesar de ello, Quincy y Michael recibieron finalmente el premio juntos. No obstante, el incidente dejó una brecha que permanecería entre ellos a partir de ese momento. Parecía inconcebible que hubieran decidido no seguir trabajando juntos dado el gran éxito que acababan de alcanzar. Por suerte, a pesar de sus diferencias, el poderoso dúo decidió volver a trabajar juntos en la continuación de Thriller. ¿Será explosivo este regreso? ¿Y mejorará su relación a partir de ahora? ¿O los desacuerdos y los egos les causarán más tensiones? La respuesta se desvelará ahora. El regreso de la colaboración. El éxito fulgurante de Thriller elevó las apuestas por el disco de Jackson a un nivel prácticamente imposible de alcanzar sin fracasar. Michael estaba sometido a una gran presión para seguir manteniendo el papel de icono pop que Thriller había establecido y demostrar que el éxito del álbum no era solo una coincidencia. Como compositor, productor y cantante solista, estaba decidido a disipar cualquier incertidumbre que pudiera existir sobre sus capacidades. La expectación que la CBS y todo el mundo del espectáculo tenían porque Jackson ofreciera una secuela de Thriller aumentó, y Michael Jackson también se presionó mucho a sí mismo para hacer la secuela. Para hacer realidad la visión comercial de Jackson, la meticulosa selección musical de Quincy, la secuenciación y su capacidad para reunir a todos fueron componentes esenciales. La relación entre ellos, por otra parte, se hizo cada vez más tensa mientras trabajaban en el nuevo álbum,
y las tensiones siguieron aumentando durante todo el proceso de grabación del disco. En 1987, Quincy hizo arreglos para que Prince trabajara con Michael en la canción Bad. Estos arreglos se hicieron. Quincy era alguien a quien Michael admiraba del mismo modo que él admiraba a Berry Gordy, el creador de Motown Records, que había fichado a los Jackson para Motown Records en 1968. En cuanto Quincy consiguió el consentimiento del príncipe para la asociación, Michael se entusiasmó con la idea por la promesa que Quincy le había hecho. Sin embargo, lo que Michael no sabía era que Quincy había accedido a pagar a Prince un dineral por una canción que muchos creían que debería haber pertenecido al propio Michael. Esto tensó aún más la relación entre Michael Jackson y Quincy Jones. ¿Tendrá éxito este proyecto musical? ¿Serán capaces de resolver sus diferencias? Veamos. Las tensiones aumentan. Aunque todavía se desconoce quién puso fin a la colaboración, finalmente no tuvo éxito. Por otra parte, un miembro de la familia reveló que Michael se enfureció cuando Prince destacó públicamente el fracaso de la colaboración y culpó a Quincy de haberle involucrado con Prince en primer lugar. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que Michael Jackson y Quincy Jones tenían conflictos recurrentes sobre el camino musical que Michael debía seguir. Aunque la pareja había controlado el mercado musical con Off the Wall y Thriller, las tensiones empezaron a aparecer durante la producción de Bad. Como reconoció el propio Jackson en su libro Moonwalk, afirmó que estas fricciones se debían a que el dúo había dominado la industria musical. A Jackson empezó a preocuparle que Jones no estuviera al tanto de las novedades que se estaban produciendo en el panorama de la industria musical. Se encargó a Michael que incorporara elementos de hip hop en el álbum Bad, como había pedido Quincy. Después de pensárselo un poco, Jones declaró: sin embargo, Michael confió en su manager, Frank DeLeo, expresándole sus dudas sobre la comprensión del mercado actual por parte de Quincy. Irónicamente, esto ocurrió inmediatamente antes de la llegada de grupos como NWA, lo que a su vez sugiere que Jones, que entonces tenía 54 años, podría haber estado más en sintonía con el futuro de la música que Jackson, que tenía 28 años. Al fin y al cabo, el proyecto en el que Michael y Quincy trabajaron juntos sería el definitivo, Bad. Jackson empezó a recibir consejos del empresario musical David Geffen después de que Bad alcanzara su cima, y Geffen ayudó a Jackson a prepararse para las próximas discusiones contractuales con Sony. Según los informes, la influencia de Geffen provocó el despido del abogado de Jackson, John Bronca, así como de su manager, Frank DeLeo, y finalmente de Quincy Jones. Según Jones, miembros importantes del círculo íntimo de Michael le susurraban que Quincy estaba recibiendo una cantidad excesiva de crédito por sus triunfos. A pesar de que la producción de Quincy le había dado a Michael tanto éxito a lo largo de 3 álbumes, cada vez era más evidente que Bad no era tan revolucionario musicalmente como el trabajo que estaban creando otros artistas contemporáneos como Babyface, L.A., Reed o Teddy Riley. Jackson vio que necesitaba un cambio y, a medida que se acercaba la década de 1990, se esforzó por dotarse de una nueva identidad. Tenía claro que no podría encontrar este tipo de reinvención con Quincy Jones, su socio de toda la vida. Jones, por su parte, fue acusado erróneamente por alguien del hecho de que Bad no superara a Thriller en ventas y aplausos. La tensión entre ambos aumentó después de que Jackson se marchara de los Grammy de 1988 sin llevarse ningún premio a casa. Esto fue algo que Jones comentó posteriormente en una entrevista con el Financial Times en el año 2012, donde afirmó que creía que me estaba haciendo demasiado viejo para la compañía porque Bad no vendió unos cientos millones de copias. Es imposible acostumbrarse a 50 o 60 millones de álbumes, le dije a Michael. Durante 3 años más, Jones decidió finalmente que no quería seguir trabajando en un solo álbum. Aunque Bad fue un éxito, creía que le había llevado demasiado tiempo terminarlo. Tras el alejamiento de Jackson de Jones, ninguno de sus siguientes álbumes lograría alcanzar el mismo grado de éxito que los que habían publicado juntos anteriormente.
Varios factores pueden estar relacionados con la caída en la calidad de los últimos álbumes de Michael Jackson en comparación con sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Estos factores incluyen algo más que la controversia que le rodeó hasta su muerte en 2000. Estos últimos álbumes adolecieron de tener varios productores en lugar de una visión unida, lo que dio lugar a una falta de disciplina y coherencia a lo largo del disco, que estaba ausente en sus primeros esfuerzos. Aunque Quincy Jones tuvo mucho que ver en la formación del sonido característico de Michael Jackson, minimizó su impacto afirmando que no tenía nada que ver con una persona en particular. Es el resultado del trabajo conjunto de los dos. Por otra parte, la producción inconexa de álbumes como Dangerous, Blood on the Dance Floor y Invincible puede considerarse un factor que contribuyó a sus defectos. Quincy Jones ha mantenido continuas disputas con Sony Music desde el fallecimiento de Michael Jackson en 2000. Estos desacuerdos incluyen los derechos de autor que Jones afirma que todavía se le deben por el trabajo que él y Michael Jackson hicieron juntos. Un trabajo del que Sony se ha beneficiado en gran medida. En los últimos años, Jones también ha sido más franco sobre su relación con Jackson, incluyendo críticas a la originalidad de la estrella del pop. ¿Qué ha revelado Quincy Jones? ¿Son las cosas que esperábamos que nos confirmara? Veamos qué ha revelado Quincy Jones sobre Michael Jackson y su relación. Comentarios de Quincy Jones sobre Michael Jackson. Jones declaró: "Odio entrar en esto públicamente, pero Michael robó muchas cosas". En una entrevista que tuvo lugar en 2018 con Vulture, numerosas melodías fueron robadas por él. States of Independence de Donna Summer y Billie Jean son dos ejemplos. No se puede engañar a las notas, ¿verdad? Uno de los antiguos mentores y colaboradores de Jackson durante muchos años lo describió como alguien de lo más maquiavélico. Jones también reveló su preocupación por los problemas de Jackson, como su aspecto alterado y la cirugía plástica a la que se había sometido. Jones recordó cómo Michael siempre justificaba la cirugía plástica afirmando que se debía a un problema médico. "Tío, solía matarle por lo de la cirugía plástica", añadió Jones antes de referirse a Michael. Jones afirma que Jackson sufría de ansiedades profundamente arraigadas con respecto a su apariencia. Estos temores eran consecuencia directa de los malos tratos y las duras críticas que sufría por parte de su padre, que le transmitía que no era atractivo. En cuanto a las diversas acusaciones que se han hecho contra Jackson, Quincy Jones se ha abstenido constantemente de comentar o defender al icono de la industria de la música pop. Durante estos conflictos, en su lugar ha creado un espacio entre él y Jackson para sí mismo. Todas las referencias a Michael Jackson fueron eliminadas del material promocional del concierto de Quincy Jones en 2019, tras la publicación del documental Leaving Neverland, dirigido por Dan Reed. El evento se relanzó como Quincy Jones Presents Soundtracks of the 1980s, que incluye álbumes definitorios y canciones memorables. Initialmente, el evento se describió como una noche de los álbumes más emblemáticos de Michael Jackson, con una orquesta sinfónica en directo interpretando Off the Wall, Thriller y Bad. Aunque la música de Jackson seguía sonando, el énfasis pasó de glorificar a Jackson en particular a mostrar la influencia más amplia que la música de esa época tuvo en la sociedad en su conjunto. ¿Y los rumores de que Quincy es gay? ¿Cree que es cierto? Ya no hace falta especular, Quincy lo ha confirmado. Quincy Jones confirma por fin los rumores. Si pensabas que el negocio del entretenimiento era una locura en los últimos años, los 90 podrían haber sido mucho peores. El rapero y educador Professor Griff fue una persona notable que explicó la dinámica de las relaciones entre personas del mismo sexo en aquella época, afirmando: "Lo que levantó algunas cejas con la gente es que dejé caer la información sobre Quincy Jones". Hizo afirmaciones atrevidas con respecto a la historia de Quincy Jones en su exposición de 2015. Este individuo estaba entre los responsables. Varias empresas, entre ellas Warner Brothers, financiaron su revista. X-Rings fue creada en Hollywood por él. Se rumorea que Michael Jackson y Quincy Jones eran algo más que simples colegas, mantenían una relación sentimental. Aunque juntos hicieron música legendaria,
Sus vidas individuales pueden haber acelerado su ruptura. Creo que es algo encantador, dijo Michael en respuesta a la pregunta de una entrevista sobre si está bien o no que un niño de 12 años comparta la cama con una persona mayor. Michael Jackson y Quincy Jones se cruzaron por primera vez cuando él era pequeño, y Quincy recordó su primer encuentro como el rey del pop. Según él, Michael se dejó caer por su casa. Le conocí en casa de Sammy cuando tenía 12 años. Michael cantó Ben, una canción de amor sobre una rata, en los premios de la Academia cuando era muy pequeño. Su encuentro fortuito inició una fructífera colaboración que dio lugar a varios álbumes emblemáticos. Quincy Jones ha producido para todo un elenco de grandes de la música. A veces se le llama el padrino negro del negocio. A lo largo de los años, su enmarañada vida personal ha dado mucho que hablar en Internet. Hace poco, Quincy habló de su relación con Michael Jackson y de cómo se cruzaron sus caminos antes de que Michael fuera siquiera un adolescente. En una entrevista para la nueva serie Icon de The Hollywood Reporter, el productor y músico de 91 años ofreció estas observaciones. Michael Jackson tenía solo 12 años cuando conoció a Quincy Jones. Estaba en casa de Sammy Davis Jr. Jones rememoró. Me dijo, necesito que me ayudes a encontrar un productor, cuando decidimos desarrollar The Wiz. Mi álbum de debut en solitario está casi a punto de grabarse. El productor, ganador de 28 premios Grammy, comentó que el joven Jackson tiene unos conocimientos extraordinarios sobre la historia de la música, ya que ha estudiado a artistas como Gene Kelly, James Brown, Fred Astaire y incluso Elvis Presley. Puede que se implicaran más de lo que lo hicieron debido a su temprana asociación. El deseo de un hombre adulto de trabajar con un joven plantea dudas. A pesar de ello, Michael y Quincy se convirtieron en un combo imbatible en el mundo del espectáculo. Por desgracia, su relación se deterioró mientras disfrutaban de sus logros. Algunos dicen que la ruptura se debió a algo más personal, mientras que otros insisten en que estaba totalmente relacionada con los negocios. Michael supuestamente robó a Quincy y le estafó en concepto de derechos de autor, según afirma Quincy. Sin embargo, algunos creen que su tensa relación fue el origen de todos estos problemas. A pesar de la falta de acusaciones oficiales por parte de la familia de Michael, el pasado de Quincy y las sospechas que le rodean dan credibilidad a la idea de que pudo haber mantenido actividades inapropiadas con el joven Michael, mucho antes de que surgieran figuras como P. Diddy. Existían rumores de que Quincy Jones utilizaba su influencia para presionar a hombres jóvenes para que mantuvieran relaciones no oficiales a cambio de fama en Hollywood. ¿Son ciertos estos escandalosos rumores? ¿Hay pruebas que demuestren que estos rumores son ciertos? Echemos un vistazo y reflexionemos sobre ello. Rumores de que Quincy Jones utiliza su influencia para presionar. Supuestamente pasaban mucho tiempo juntos tras el éxito de su primer álbum. Quincy y Michael incluso se acostaban en el suelo a medianoche mientras grababan. Muchos se han pronunciado en contra de las supuestas relaciones de Quincy con hombres más jóvenes, en particular Tupac Shakur y Will Smith. Quincy ha sido acusado de acciones inapropiadas hacia cada uno de ellos. Y las historias siguen circulando, por razones que solo alguien con la influencia de Quincy podría explicar. Una entrevista de los años 90 en la que Tupac afirmaba que Quincy le preguntó si podía tener una relación personal con él ha desaparecido misteriosamente de Internet. Sin embargo, el rapero y socio de Tupac, Napoleon, desmintió públicamente estas afirmaciones. Negó cualquier relación entre Tupac y Quincy, afirmando que las sospechas en torno a Pac eran completamente infundadas. Algunos han teorizado que Quincy Jones actuaba como portero en la industria musical negra, sugiriendo que todos los grandes nombres probablemente empezaron sus carreras organizando fiestas para él. Debido a la estrecha relación que se desarrolló entre Tupac y Quincy a lo largo de su carrera, esta teoría empezó a cobrar fuerza. Además, se especula con la posibilidad de que Quincy aprovechara la situación para buscar una relación romántica con Tupac.
Tupac había considerado la posibilidad de firmar con el sello discográfico de Quincy en lugar de Death Row Records justo antes de morir, lo que sirve como testimonio del fuerte vínculo que compartían. En un episodio de la serie de Instagram de Fat Joe, Keisha Cole compartió una sentida historia sobre la horrible noche en que murió Tupac, revelando las intenciones de este. En una entrevista con Cole, Quincy mencionó que Tupac había hablado de dejar Death Row Records para firmar con su discográfica. Habló de su primer encuentro con Death Row, presentado por MC Hammer, cuando conoció a los cofundadores del sello, Tupac y Suge Knight. A pesar de la trágica muerte de Tupac, se sigue especulando mucho sobre el papel de Quincy en la vida de los jóvenes músicos. Tupac instó a Cole a abandonar Death Row el día que le dispararon en Las Vegas. Después de que figuras como Diddy y Quincy influyeran a la hora de establecer relaciones personales en la industria, se dice que Will Smith siguió sus pasos. Dado que Quincy pertenece a una generación diferente a la de Will y Tupac, es posible que les haya influido en este asunto. Quincy, que ahora tiene 91 años, ha revelado secretos en entrevistas sobre varias celebridades, entre ellas los Beatles y Michael Jackson. Mencionó a figuras notables que se identificaban como LGBT, como Marvin Gaye, Richard Pryor y James Baldwin. Quincy está relacionado con varias sectas y organizaciones, además de asesorar a un gran número de músicos negros. El profesor Griff ha acusado públicamente a Quincy de estar implicado en redes gays clandestinas en Hollywood. Griff es un teórico de la conspiración que ha disipado antiguos mitos exponiendo verdades hasta ahora desconocidas sobre las acciones de Quincy. ¿Qué opinas sobre Quincy Jones y los rumores que le rodean? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Y no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones interesantes. Gracias y nos vemos en los próximos videos.